Bueno, bienvenidos a todos a la inauguración de este nuevo ciclo que vamos a dar por inaugurado hoy. El ciclo se llama Escritores entre nosotros y la idea es ir presentándoles, contándoles y mostrando un poco algunos escritores que están entre nosotros en la comunidad del CEPRAM. Yo me di con la sorpresa de que mi compañero era escritor cuando llegué un día y me regaló el libro. Y cuando a Marian se le ocurrió esta idea de inaugurar este ciclo, me pareció maravilloso, porque muchas veces tenemos personas que se van acercando a la escritura, que van haciendo estas nuevas incursiones y que van haciendo estos nuevos pasajes y que no lo sabemos y no lo conocemos. Así que para empezar a dar a conocer a estos escritores que están entre nosotros, hoy damos por iniciado este ciclo, que serán unos encuentros mensuales con diferentes escritores. Tengo al lado mío a dos personas maravillosas de la casa, Marian, la licenciada Marian Madrán, quien se le ocurrió esta genial idea de hacer estas entrevistas y de acercarnos a nuestros escritores. Ella es psicóloga y ya dijo varias veces, no sabe de literatura, pero su acercamiento y su entrevista todo lo va a hacer desde este lugar, ¿no? Desde el lugar humano, desde el acercamiento, de por qué, cuáles son las inquietudes, incluso desde algunas lecturas. Y bueno, y hoy el primero de nuestros escritores, el licenciado Rodrigo Rapela. Un aplauso para Rodrigo Rapela. Rodrigo es licenciado en Comunicación Social, licenciado en Psicología, es docente del CEPRAM. Empezó en computación cuando apenas volvió de España. Volvió con un bebito o con un embaracito. Con un bebito, con un embaracito volvió. Ahora qué resultado acá con nosotros de esa llegada. Bueno, Rodrigo está en el CEPRAM hace muchos años, como docente, como coordinador académico y como amigo de la casa. Así que yo los voy a dejar a ellos dos a que comiencen con su conversatorio. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Un gusto enorme. Gracias, Carla, gracias. Bueno, buen día, Rodri. Un placer estar acá con vos. Bueno, es en partes iguales también un placer y en parte una incomodidad de estar en el centro de la escena, que es algo que no me convence, pero bueno, también en base a una charla que tuvimos con vos en un momento que habías leído el libro y te habían gustado algunas cosas, me pareció que valía la pena charlar y compartir a ver quién más se sumaba ahí. Bueno, la verdad que a mí me sorprendió muchísimo esta faceta de Rodrigo. Yo no la conocía, conozco muchas, es muy amplio y muy creativo. Y cuando leí el libro y leí el prólogo, lo primero que me pareció, vamos a mostrar el libro, el primer libro que Rodrigo escribió, es El vacío y el sentido. Vacío completo 1 y el segundo, El náufrago inverosímil, vacío completo 2. Novel pusiste, que es una mezcla de novela y cuento, Una novela cortita. Una novela corta, muy distintos entre ellos. Los libros se los recomiendo, los pueden encontrar en Amazon y en la librería acá de nuestro querido librero Guillermo, que está en David Luque. David Luque, la primera cuadra de David Luque. David no, Luque. 47, puede ser. Tere, ¿te acordás? Metro de Rosario Santa Fe. Sí, ahí nomás. Bueno, bueno, quería preguntarte un poquito, me surgieron millones de preguntas, quería que nos cuentes cómo se te ocurrió los libros, desde cuándo nace esta inquietud tuya. Y a todos les digo, a mí me pareció bastante, como que no concordaba mucho el prólogo con lo que yo encontré en el libro, por eso me sorprendió, ¿no? Cuando uno siempre lee el prólogo, uno espera encontrar ciertas cosas y después decir esto es maravilloso, tiene múltiples cosas para sorprenderse, seguir pensando y abrir la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarte y quería que nos cuentes, podemos empezar hoy con contanos desde cuándo tenés esta idea, cómo se te ocurrió. Voy a empezar también, como vos empezaste por este comentario que está en la contratapa, que hace las veces de prólogo, que algún amigo cuando lo leyó se enojó. Y me dijo, ¿por qué te escriben esas cosas feas? Porque es un prólogo que no invita mucho a la lectura. Habla de una novela que es áspera, que requiere mucho trabajo.
Y tuve que confesarle al amigo que quien lo había escrito era yo mismo. Todo el libro está lleno de juegos de identidad y ahí yo traté de ser sincero en relación a que no es una novela fácil de leer, tiene sus complejidades y creo que parte de esa complejidad, que es un defecto en principio, tiene que ver justamente con que es una idea muy antigua. La idea original debe tener unos 20 años y cuando uno escribe demasiado rápido, a lo mejor las cosas salen sin procesar, pero cuando uno lleva 20 años a escribir algo, tiene demasiadas pensadas las cosas y termina siendo un poco complejo llevarlo a una linealidad que este libro de ningún modo tiene. El puntapié inicial, como casi todo, es Borges. No es estrictamente un texto de Borges, sino en estas cosas que Borges hacía de contar sobre otros libros, de hacer comentarios también, a veces auténticos, a veces ficticios, como este de la contratapa. Él habla de un libro que después alguien más decía, creo que Piglia, que es mucho más interesante el comentario que hace Piglia del libro, el comentario que hace Borges del libro, que el libro mismo. Se llama Of Course Vitelli, o algo así, por supuesto Vitelli, algo así. La novela existe, es de Alan Griffiths, y es una novela totalmente intrascendente, salvo por ese pequeñísimo comentario que hace Borges. Y la novela plantea esta idea. ¿Qué pasa si un grupo de personas empieza a contar sobre otra persona que no existe? Entonces empiezan a contar la historia de esa persona, cuando se lo cruzaron, cuando pasó tal cosa, y logran que en la sociedad se instale la existencia de esa persona que en realidad nunca existió. Entonces un poco esto viene a jugar, primero que nada, con esa idea, mezclada con una cuestión más psicológica, que viene mucho después en mi vida, pero que es respecto a la identidad y a la paternidad. ¿Qué pasa cuando alguien necesita construir la vida, por ejemplo, de su padre? El protagonista, al menos de parte de esta novela, que tampoco tiene un protagonista muy claro, pero el protagonista es un chico que aspira a ser escritor y que no conoce a su padre. Entonces, gran parte de la novela es la construcción de la historia de esos padres, cosa que se entiende mucho después en la novela, ¿no? Vamos a spoilear mucho. De todas formas, tiene la complejidad que permite que uno sepa muchos datos y a la vez no se entienda mucho, así que no hay problema. Contanos un poquito, Rodrigo, ¿qué era de tu vida hace 20 años? Cuando se te ocurre la novela, empecemos por ahí. Bueno, hace 20, quizás un poquito más de años, mi vocación era la literatura, y de un modo lo sigue siendo. Yo, como contó Carlos al principio, estudié comunicación, pero en realidad como vía de acceso a la posibilidad de contar historias. La literatura llega temprano a mi vida. Creo que en parte también por una cuestión histórica. Yo dormía poco, pero no era de salir, sino que me quedaba en casa. Y en esa época la tele terminaba a las 12 de la noche y entonces uno podía escuchar radio o leer, no había muchas más opciones. Y así es que la literatura empieza a cobrar un sentido muy fuerte en mi vida. Hay una parte acá muy al comienzo donde se habla de un taller literario y de cómo la gente construye algunas cosas en los talleres. Es la única parte que tiene una inspiración un poco real, donde hay personajes ahí que de hecho han existido un poco transmutados y que han leído el libro y que les ha gustado, por suerte. Pero estaba en eso, en que yo hubiera querido en ese momento ser escritor. Vivir de la escritura me pareció un poco difícil. Supuse por algún motivo que estudiar cine era mejor, en una época en que en Córdoba no se había hecho nunca una película, así que estudié un tiempo de cine, después abandoné y terminé en comunicación. Y quedó siempre la idea de la literatura como algo pendiente y fundamentalmente a través de estas ideas que han dado muchas vueltas, que han macerado mucho hasta que en algún momento se activó y pudo tomar forma. ¿Y cuándo escribiste este libro, Rodrigo? Este a fines del 2020. Se solapa, yo no sé si tiene algo que ver la pandemia en eso, pero sí se solapa temporalmente. El primer año, después de la primera mitad del año en que fue una incertidumbre tan grande, ahí apareció un poco la posibilidad de escribirlo y los dos son muy cercanos en el tiempo. Apenas terminó uno, empezó el otro y falta un tercero que sí viene más demorado.
Bueno, estos son los frutos de la pandemia, ¿no? Maravilloso. Y El náufrago inverosímil, ¿también lo tenías hace mucho tiempo pensado? Sí, pero bastante distinto. Ahí el tema central es la soledad. Y originalmente era más de ciencia ficción. Era un astronauta perdido en alguna parte del espacio sin posibilidad de contactar con nadie. Y no sé por qué se retrotrajo un poco en el tiempo y hubo que trasladar eso a una isla. Una isla que se llama Saxenberg y que está acá definida incluso geográficamente y que tampoco existe. Bueno, el mundo de la ficción, ¿no? Maravilloso. A mí lo que más me llama la atención es que vos dijiste, vamos a centrarnos hoy en el vacío y el sentido, que tiene que ver con la identidad y la paternidad. Y justamente como no es algo lineal y tiene tanto trabajo, a mí se me ocurrieron muchos otros temas que tenían que ver y no tanto esto, ¿no? Eso es lo lindo de la escritura cuando es más... Primero, yo creo que ese es el punto de partida, que después efectivamente va a otros lados. Y después creo que absolutamente la lectura mía es una lectura más como cualquier otra. Yo ahora logio un poquito de cosas que no sé bien por qué están ahí, ¿eh? No es que yo tenga una mirada autorizada al respecto. Bien. Bueno, contanos, una vez que surge la historia y cómo se van dando el nombre de los personajes, yo estuve buscando un poco tantos autores que vos citas y vas mezclando ficción con realidad. ¿Por qué elegís esos autores? Eso es lo que me parecía tan... ¿cómo se le va a ocurrir, por ejemplo, a Rodrigo, hablar de Leviatán, de Peter Aaron, Vitelli de Marianne, de Roger Rees? Después, hay cosas que pones de Borges que yo pude ir buscando, pero mucho juego, ¿no? Eso me gusta. Respecto de por qué los nombres y eso yo te puedo contar. Podemos contar un poquito cómo... Sí. Bueno, en un momento uno de los personajes se va a ir un tiempo a hacer una serie de experimentos que ya también vamos a ir ahondando un poquito más en la historia. Borges, este es Martín Caparrós. Ya me acordé del nombre, es un autor de ciencia ficción. Alejandro Dolina. Stanislav Lem, este es otro autor de ciencia ficción, este es Isaac Asimov también, dijimos Oster y Borges, ¿no? Me están faltando dos ahí. Claro. ¿Puedo preguntar? Claro. ¿Todos esos autores están insertos en el trama de la novela? ¿O puedo hacer una lista? Hay dos juegos. Uno es una lista tal cual, que hay un personaje que está por viajar y dice, bueno, me tenía que ir, así que junté unos papeles y agarré estos libros. Y lista tal cual todos los libros. Cada uno, como les digo, tiene algo que ver después con la trama, que tiene algo, que no sé si meternos ahí ahora, pero es con la posibilidad de comunicarse más allá de la palabra. ¿Sí? Que esa es otra de las cosas, de los juegos centrales de esto, es qué pasa si uno puede atravesar el lenguaje como forma de comunicación y lograr algo más simbiótico de algún modo, no sé cómo llamarlo. Me parece interesante ese juego que hiciste porque ¿cómo has sentido vos la lectura de esos autores? ¿Cómo te has llegado? Absurdamente, para un libro de 200 páginas, eso que es media página, yo creo que fue lo que más tiempo me llevó, porque fue mucha relectura, volver a ver. Me acordaba que en un libro había algo que citaba, entonces tenía que volver a revisar, buscar el nombre, y hubo un par de autores que yo hubiera querido que estén, pero que no se citaban los nombres de los libros en los libros originales, y yo quería que esté el nombre del libro. Uno fue, que quizás central, es Humberto Eco, no está citado en esa lista, y es uno que debiera estar por dos motivos. Primero, porque El péndulo de Foucault, que es una novela de Eco, se parece mucho a esto. Péndulo de Foucault, vamos a spoilear otro libro para no cansar tanto con el mío. Péndulo de Foucault es una novela que cuenta como un grupo de personas inventan ya no una persona sino una sociedad secreta. Y cómo termina esa sociedad secreta impactando en sus vidas reales, ¿no? Entonces tiene mucho de parecido, es otra novela muy presente en mi vida, en esa época también de los 20 y pico. Pero además la obra teórica de Eco es central, porque en esto de que es un libro arduo, es porque lo hace trabajar mucho a uno como lector. Uno tiene que trabajarlo al libro
y tiene un poco que ver con la idea de la obra abierta, con la idea de acá hay tinta y papel. Esto se convierte en una novela cuando alguien lo agarra y lo lee. Y esa lectura es un proceso activo, no es pasivo. Uno tiene que estar ahí y poner de su parte. A veces con la propia caudal de datos y de historias, y a veces buscando, porque ¿de dónde me suena esto? Buscar un poco. Esta tiene sentido con Google. Antes hubiera sido imposible. Nadie hubiera entendido esa lista, salvo yo. Pero no porque yo tenga una cultura especialmente amplia, sino porque responde a mis propias lecturas. Y después cada uno tendría que hacer su propia lista de libros que hacen referencia. Su propia conexión. Sí. Nada de esto es original. Verán que ya cité a Eco y a Borges como dos grandes referentes. Sí vas a perder un poco si en vez de copiarlo a ellos, me copias a mí. Bueno, para mí hay algo que es totalmente novedoso en tu libro y que no tiene que ver con ninguno, más allá de que vos hayas tomado esto, y es cómo vos vas jugando con estos experimentos, ¿no? Y cómo vas enumerando sesión por sesión qué va pasando, y hay algo que se va buscando en estos experimentos que consiste en, no sé si nos adentramos un poco, decimos algo, lo van a leer, pero en tomar ciertas plantas, que también te quería preguntar por qué, y conectarse a un aparato en el cual se van registrando de algún modo cómo se va desarrollando esa comunicación no verbal, ¿no? Hay todo un registro de sensaciones, de vivencias, y que se va repitiendo. Hay mucho en este experimento de la repetición, de mantener cierta rutina y de buscar un efecto. Vos hablaste de simbiosis, yo creo que en algún momento hablas de algo de fusionalidad. Yo empecé a investigar un poquito como de dónde viene esto de la fusionalidad en Rodrigo. Bueno, llegué a su tesis maravillosa. La tesis está también publicada, la pueden buscar en Google, que trata sobre el autismo. Justamente el autismo tiene que ver con estos primeros tiempos, ¿no? En donde se va formando la persona y se va justamente dando este proceso de separación e individuación. Y yo también encontré un trabajo de tu mamá, nuestra querida Amalia, siempre presente, que lo escribió con Vanos y que se llamaba también La fusionalidad, una hipótesis para pensar, ¿no? Y yo pensaba en estas cosas que nos van llegando sin que uno esté tan consciente, cómo este pensamiento y esta búsqueda de seguir entendiendo este momento que para nosotros los psicólogos es tan fundante, que son estos primeros indicios, se habrá dado en tu obra, Rodri. Sí, ahora hay varias cosas. Ahí, mientras vos hablabas, me encontré algo que ya había descubierto, que ¿qué fue ese punto que se destrabó? Que yo te decía que estuvo esta historia dando vuelta hasta que en un punto se destrabó. La idea tiene que ver, así como uno de los libros tiene que ver con la soledad, el otro tiene que ver con el contacto entre dos personas. La idea era esta, de poder unir dos personas en una, como una cosa un poquito romántica del amor completo, donde ya no hay nada que uno no sepa del otro. Y lo que se destrabó es que eso en un punto no puede suceder sin una enorme violencia. Porque cuando uno llega a entender al otro en su totalidad, llega a entender incluso lo que el otro no entiende de sí mismo. En términos, muy poquito, pero en términos psicoanalíticos es, si uno puede acceder al otro, también puede acceder al inconsciente del otro, que está fuera del alcance de esa misma persona. Y tiene una razón de ser que esté fuera del alcance. Entonces, cuando eso se vuelve una cosa mutua y cada uno puede acceder a todo lo que al otro le pasa, incluso lo que esa misma persona no puede, es donde se rompe algo que también se termina rompiendo en el libro. No lo había relacionado yo nunca con la tesis sobre el autismo, aunque empieza esa tesis citando también a un autor de ciencia ficción, que es Kurt Weiner-Smith, muy interesante y que tiene muchos de estos juegos mentales. Y respecto del texto de la fusionalidad, tampoco me quiero ir por cuestiones muy teóricas, son textos que tanto mi vieja como mi viejo han trabajado en un grupo, que es el grupo Sigma, y que tiene que ver con ciertas cuestiones del psicoanálisis, pero a nivel grupal, donde habitualmente el psicoanálisis se
relaciona, se piensa, o cuando uno lo piensa en modo casi prejuicioso, como una cosa muy individual, y la caricatura que uno tiene de un paciente y un terapeuta, hace muchos años que se viene trabajando en las cuestiones más grupales, y estos libros tienen que ver con qué identidad hay respecto de lo grupal, estos trabajos, digo, de la fusionalidad, que otra vez no hay ningún registro directo en mí de eso, si no tendría que estar citado en esa lista que Clara marcaba, pero bueno, futuras ediciones estará incluido de algún modo. Bueno, porque de algún modo también vos dijiste que se trataba de la soledad. Yo creo que todos estos personajes están muy solos, ¿no? Realmente muy solos y buscando en ese intento de fusionalidad con el otro algo que es mucho más allá, ¿no? Entonces creo que también habla de la necesidad del grupo y que también habla de la soledad, más allá de lo sí, que sí, está interesante. Son formas distintas de responder a la soledad, formas distintas de abordar la soledad. Exacto. Una es la soledad de estar solo y otra es tratar de no estarlo más. Pero buscando un estado primitivo, podríamos decir, ¿no? Y sí. como vos dijiste, estos experimentos no llegan a buen puerto. Ninguno llega al objetivo planeado por una cosa o por otro, todos se quedan ahí en suspenso y produciendo situaciones muy desagradables. Incómodas. Incómodas, sí. Sí, me parece que también tiene que ver con lo absoluto de la soledad, por eso quizás el vacío es completo, porque una soledad absoluta requiere, para compensarla, una compañía absoluta. Para salir de esa soledad tan sola, no puedo simplemente tener una charla con alguien, tengo que fusionarme y ser uno con ese otro. Todo esto pensado ahora, ¿no? Bueno, no previamente. Todo un tema, ¿no? Porque es todo un imposible también. Lo otro, sí, nombramos un par de cuestiones psicológicas o hasta psicoanalíticas. De ningún modo esto trata de ser un libro de un psicólogo, como decíamos recién, las ideas son previas a mi conexión con la psicología, al menos consciente, pero sí en esta parte de los experimentos hay un orden que tiene que ver con cómo uno va definiendo algunas cosas muy originariamente, y ahí sí hay un poco de inspiración, hasta de lectura de algunos autores psicoanalíticos respecto de cómo el primer contacto con el mundo es sensorial. Entonces todos esos primeros experimentos son muy sensoriales, y cómo se escucha, cómo se ve, cómo se toca, para recién después llegar a algo parecido a la conciencia, que también es el nacimiento de un ser distinto, que no es ni uno ni otro de los que se fusionan, sino algo distinto, nuevo. Bien. Y acá también introducís algo que me pareció interesante, Rodri. En algún momento vos decís, lo decís en tu tesis, y yo creo que también hay algo acá en donde los observadores no viven en vano, ¿no? Esto de los observadores, porque todo el libro, de algún modo, están los personajes que están insertos en el experimento y está el observador, el que registra, el que busca, el que invita, que vive en su soledad, que vive lejos, que vive, hay algo también como el tiempo detenido en el personaje de Ana, que me llevaba a pensar en esto, ¿no? De cómo ya también en esto de la comunicación se produce que no es el grupo ahora, si lo pensamos, no es solamente de dos, sino que hay alguien más. Sí, me quedé pensando en lo de los observadores. Una de las cosas que le agrega complejidad a la lectura es el uso que elegí para los diálogos. Los diálogos no están marcados como debiera, lo cual es intencional, pero no estoy muy seguro de esa decisión, porque cada frase hay que leerla completa para entender quién está hablando. Sí, y hay que volver, porque después te olvidás. Yo me olvidaba, y ahora si me preguntás, me acuerdo quién era quién. Y por otro lado, es un libro que está todo escrito en primera persona, pero a la vez no hay un narrador. Hay 4 o 5 narradores distintos que por momentos se van anidando. O sea, empieza un narrador, después ese le da pie a otro que está dentro de la historia, pero que empieza a contar su historia, y después ese le da pie a otro, se van como
como una cebolla, pero siempre en primera persona. En Ya. todo el libro no hay un narrador observador puro, digamos, que esté fuera. Pero aparte es interesante porque cada historia la van contando los mismos desde su propio lugar, ¿no? Entonces, cómo cambia según quién la va contando. Bueno, esa es otra, que todo esto, si dijimos hace un rato que esto solo tiene sentido cuando alguien lo lee, yo creo que eso vale para todas las historias, incluso cuando uno cuenta su propia historia de vida. La historia se construye en el momento que uno la relata. Entonces, si hay dos personajes que vivieron la misma historia y la van a contar, definitivamente no puede ser la misma historia. Tiene que haber algo. Y todo el libro, en realidad, la idea original termina más o menos a la mitad. Está separado en dos apartados, que no me acuerdo, así como uno es vacío, sentido de vacío y otro es vacío de sentido. Todo vacío de sentido es posterior. Y tiene que ver con mi mujer, que cuando lo terminó de leer al primero dijo, pero acá hay un personaje que está interesante y que no se desarrolla. Entonces toda la misma historia, de algún modo contada por un personaje que en la primera parte era secundario y acá es central. A mí me gusta mucho más esa segunda parte que la primera, es mucho más amable para su lectura. Bien. Perdón, Bueno, ya lo dijiste. Dale. ¿Qué género ubicar el texto? Qué difícil. Con el ya no hay género puro. Es muy moderno. Sí. Lo que yo hablo de los géneros ya no hay género puro. Pero ¿a qué género se acercaría? A ver, el único que te diría que esquiva es la ciencia ficción. Porque como les nombraba en la lista al principio de autores, es donde yo tiro un poco. Y la ciencia ficción es un género que a mí me parece muy interesante, pero a la vez un poco limitante en algunos aspectos. Entonces trata de evitarlo. La introducción del artefacto que contaba Marian recién es como una cesión a eso. Las raíces, que es la otra parte, digamos, los experimentos requieren para su funcionamiento de eso, un artefacto y unas raíces, que es una droga, básicamente. Las drogas son una forma de explicar eso sin aparatos tecnológicos y el artefacto es cediendo a eso. Por otro lado, tiene algo de fantástico, pero trata de esquivarlo un poco también, en el sentido de que suceden cosas que la idea es que sean verosímiles, ¿sí? No necesariamente realistas, pero sí podrían pasar, y si existieran esas raíces, sí. Es más, podrían existir y que nosotros no sepamos. El resto, no sé qué género. El género sería una novela en el que vos pones toda esa trama. Sí, Sí, se lee como una novela. como vos decías al principio, no hay tal cosa ya como géneros puros porque se metan. Entonces, si hay distintas voces, sería una narrativa o una novela coral. Bueno. Coral. Sí, Coral, cuando hay distintos narradores, se Sí. llama coral. sí, yo te diría que es un dúo. Hay dos grandes voces. Después una voz sí cuenta. Voy a hacerlo más explícito. Una cosa es lo que yo estoy charlando ahora. Si les cuento, bueno, el otro día estuve charlando con Marian y Marian me dijo que quería que nos juntemos a ella estoy hablando en voz de Marian. Entonces yo lo estoy contando, pero en realidad estoy contando lo que Marian. El estilo indirecto, ¿no? En el fondo, estrictamente una novela epistolar, me acabo de dar cuenta, porque lo que da sentido a todo son cartas. Empieza con una carta que engloba esto. Sí, pero me acabo de dar cuenta. ¿Cómo? Y cada narrador es protagonista, ¿no? Sí. En primera persona. Siempre en primera. Por eso es coral. Voy a adelantarles algo que todavía no sé, pero el primer libro es en primera, el segundo en tercera. La idea para el tercero es que haya un narrador en segunda, que es un poquito más raro, y un narrador en primera plural. Como para jugar un poco, sí. No, es como para ubicarnos, ¿no? Sí, es difícil encontrar algo, porque como te digo, estrictamente, lo acabo de descubrir, una novela epistolar, pero eso se pierde rápidamente, es como el marco donde esto empieza. Bueno, volviendo a lo último que te pregunto, Rodri, así no se hace tan largo, dijiste algo que la segunda parte era más amable, volviendo a tomar esto que está en el prólogo que vos dijiste áspero.
hay una parte que a mí me resultó un poquito, podría decir la parte que más áspera me resultó, es cuando vos te metes en el vínculo entre Ana y Arturo, y esto que va, de algún modo, estos experimentos van logrando, que es poder atravesar ciertas cuestiones tabúes y ciertas censuras. Y bueno, creo que ahí te animás a meterte en un tema. A mí me produjo cierta incomodidad, que podría decir que es la única parte que me produjo eso, y que creo que vos te animás a ir rompiendo algo ahí, ¿no? Digo rompiendo porque no hay tantos textos que se meten con eso, y me pareció sumamente novedoso y sorprendente a la vez. Me produjo cierta incomodidad, voy a confesarlo, ¿no? Yo tengo dos respuestas que son un poco contradictorias. Una es que a mí no me resulta incómodo pensarlo. Efectivamente hay pocos textos literarios. El único referente inmediato que yo tengo es también de ciencia ficción, y para que ustedes se vayan adentrando en cuál es el tema que está planteando Marian, el título de ese cuento es: si todos los hombres del mundo fueran hermanos, ¿dejarías que uno de ellos se acueste con tu hermana? Creo que es Sturgeon, ahora me voy a acordar, o Stapledon, alguno de esos autores. Y ese sí yo lo leí hace muchos años. Es un texto cuyo único impacto tiene que ver con la presencia del insecto. En ese momento sin impacto. A lo mejor después de un tiempo uno empieza a familiarizarse con algunas ideas. Y es un tema que definitivamente genera incomodidad. Entonces acá viene la segunda parte de la pregunta, de la respuesta, que es que yo siempre tuve claro que era una cuestión de impacto. Es más, me sorprende a veces que cause menos impacto del que yo esperaba, o que la gente cuando lo lee no me mencione eso y pase por algo, ni siquiera lo quiere nombrar. Por lo pronto fue muy incómodo regalarle este libro a mi hermana. ¿Qué se llama? Verónica. Bueno, menos mal que no se llama Ana. No, bueno, eso tiene que ver con lo que te decía recién, los nombres. Ya que nos metimos en una historia incestuosa, es una versión del mito artúrico, donde hay efectivamente una cuestión incestuosa. Por eso los personajes principales son Arturo y Ana, que tienen, Ana es uno de los nombres que recibe este personaje en la leyenda de Arturo. Por eso cada nombre tiene un sentido. Lo que pasa es que lo tiene para mí, no sé si hace falta. No, creo que es maravilloso esto que vos vas como develando, porque hace que sea aún más interesante y de ganas de volver a leerlo y volver a meterse en eso, ¿no? Puede ser. Yo siempre creí que el libro, como cualquier obra, es un poco grande la palabra, pero debe valerse por sí mismo. O sea, si requiere que uno justifique tantas cosas. No es justificarse, creo que es meterse un poco a seguir justamente naufragando en estos mundos que aún hacen que sea más rico, y que cuanto más conexiones uno tiene, más rico y más se disfruta. Creo que... Sí, volviendo a lo que te decía antes, también es un libro un poco solipsista, en el sentido que es un libro cuyo único lector completo soy yo, por esto de las referencias que decimos hace un rato, donde completamente solo tiene sentido para mí. Cada uno tomará lo que sea. Lo peor es que es un libro que yo no sé si leería. No me gusta mucho. Bueno, entonces, el único lector que tiene... Entendemos el prólogo y damos la vuelta a todo, ¿no? Yo creo que esto que vos decís es válido para todos los escritores, ¿no? No es solamente con vos, todos los escritores tienen que tener esta misma vivencia. Pero bueno, creo que hay algo ahí que lo dejamos así, no es la percepción que yo tuve ni la sensación que tuve al leerlo, por eso tenía tantas ganas de poder conversar con vos, porque la verdad es que yo lo disfruté, salvo esta parte incómoda que me resultó así, ¿no? Como vamos a seguir. Pero lo disfruté muchísimo, y disfruté muchísimo el segundo, que es una mezcla de novela y cuento corto, que es mucho más, es mucho, la lees desde otro lugar, ¿no? Esto requiere una cosa, por ahí pasar estos momentos más difíciles.
Pero a mí me encantó, lo recomiendo, se los recomiendo. La verdad que Rodrigo es maravilloso leerte y seguir descubriendo todas estas facetas y estos intereses tuyos, y más como, bueno, alguien tan cercano a toda la casa, ¿no? Y que tenga este mundo y esta creatividad tan maravillosa. Muchas gracias. Antes de terminar, quiero preguntarle a Jimena, nuestra querida Jimena, si tenés alguna pregunta o algún comentario o algo. Ella es la culpable de toda la segunda parte del libro, así que le podemos preguntar nosotros a ella. No, simplemente eso, me parecía que estaba muy bien transmitida una voz femenina de ese personaje. Que Sofía. Sí, Sofía, que lo contaba muy bien desde ella, entonces me parecía que era digno de explorar. Me daba mucha curiosidad a él escribiendo como si fuera ella. Y para mí cerró muy bien. Es como algo que yo leería, por ejemplo, de una chica, de una amiga, de no sé, como de mí, ser. Bueno. Hay una parte, agregando cuestión de los narradores que decíamos hace un rato, a mí me hubiera gustado, ahora como un lector externo, sí que los distintos narradores tuvieran voces más distintas, y esto sí me lo han comentado alguna vez. Traté, pero es difícil lograr una voz, mucho más 3 o 4 voces distintas, que además distintos momentos históricos, entonces tiene su dificultad. Pero sí, el desafío mayor es que la mitad del libro está escrito en primera por una voz femenina, que podría plantear algún desafío. No lo viví con mucho esfuerzo, me gustó, me parece que es la parte que más me gusta del libro. Quería, después le pregunto. No, dale. Acá hay mucha gente que está haciendo talleres de escritura y lectura. Te escucho, ¿querés que le pongamos el No. Cada día o cada semana o le dedicas un ratito, te lo propones como oficio, no. ¿Cómo es tu rutina acerca del contacto con el escribir algo? ¿Cómo es o cómo querría que sea? O... Las dos cosas, por donde quieras. Mira, la respuesta también tiene que ver con los dos libros. Uno, fue muy tortuoso el proceso previo. Esos 20 años, si bien no fueron de constante trabajo sobre la idea, cada tanto aparece. Y ha habido... ¿Lo tenías a mano o en la compu de esos 20 años? ¿Cómo fue? En la compu. Y hay 7, 8 comienzos muy distintos, nunca pasando de 3, 4 páginas, 10 a lo sumo. Los primeros no tienen casi nada que ver con esto, salvo un personaje que se llamaba Sofía, que termina siendo este, y un personaje que no se llamaba Guevara, pero que termina estando dando vueltas acá. En el momento de sentarme a escribir, había mucho entusiasmo, como haber descubierto eso que le daba sentido, entonces fue más o menos fluido, aunque también mucha reescritura, porque encima al cerrar el libro y escribir la segunda parte, tuve que revisar toda la primera, porque si bien son miradas distintas sobre una misma historia, hay hechos concretos que tienen que ser lo mismo, no pueden ser distintos. Entonces hubo ahí una reelaboración. El segundo es más cortito, yo creo que en parte porque fluyó casi de corrido. Hubo también algún proceso de reescritura. Al haber un solo narrador, quizás ahí las dificultades tienen más que ver con los tiempos. Hay partes que están en pasado, hay partes que están en presente, entonces eso tiene otro juego. Pero sí fue, quizás porque es más cortito, más lineal. Ahora que acabamos de venir de un fin de semana largo, la respuesta más concreta es, cuando empezó el fin de semana dije, voy a aprovechar a ponerme a escribir eso que estoy dando vuelta, y no escribí nada. Esa es mi respuesta. ¿Cuál es mi constancia acá? Aparece por momentos y sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Rodri, ¿algo más? No, un placer. Como decía al principio, a mí no me siento muy bien estar en el centro de ninguna escena, pero ha sido una charla muy grata, tanto con vos como las participaciones de todos, así que les agradezco que estén acá, que se interesen y que ojalá podamos seguir charlando. Bueno, vamos a ponerlos en la cámara. Nuestro querido Rodrigo escribió estos 2 libros bellísimos. Podríamos seguir hablando de vacío y de sentido, ¿no? Que son las palabras que se repiten. No sé si quieres decir algo más para cerrar. No, ya que nombraste un agradecimiento, que le hemos nombrado a la Jime, los chicos que siempre aguantan ciertas cosas, pero nombraste también a mis viejos. Me parece que está bueno porque no lo menciona en ninguna parte, el apoyo de mi viejo.
mi vieja murió hace unos años, pero mi papá estuvo presente, sobre todo en la parte de la edición y esto, apoyando mucho en los 2 libros, así que gracias. Bueno, gracias Rodrigo, un placer. Y bueno, a seguir escribiendo y a seguir leyéndote.